Hola, mi nombre es Viriato Sánchez y me acompaña mi amada esposa Amanda Chevalier en una nueva emisión del podcast Hablemos de la Familia. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de llegar a todos ustedes. Si este podcast les gusta, por favor den a el símbolo de inscribirse para que puedan ustedes recibir el mensaje cada vez que emitamos un nuevo podcast. Adelante, Amanda, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy tenemos un buen tema y es el por qué no podemos perdonar. Es una Wow. pregunta que hacemos, el por qué no podemos perdonar. Ese es el tema que Es un tenemos hoy. tema que se habla mucho. Sí. Se habla mucho del perdón y tenemos que trabajar el tema del perdón ¿Y qué por es el varias perdón? razones. Vamos a empezar por ahí, a ver, vamos a definir qué es el El perdón. perdón es el resultado que se siente en nuestro corazón por una ofensa. Y después, cuando tenemos esa ofensa, decidimos no tomar la revancha sobre esa ofensa. Exacto, Quiere ese decir, sería el perdón. es no cobrar una deuda Sí, pendiente. sacar ese sentimiento gélico que uno tiene a veces por una acción, ¿verdad? Sobre todo, vamos a hablar de la ofensa antes de profundizar en el perdón. Porque si entendemos qué causa la ofensa, vamos a tener mucho más facilidad de entender el perdón, porque es lo que va a cubrir esa ofensa. Amén. ¿Qué cosas normalmente, Amanda, causan una ofensa? Wow. Mira, a veces las parejas se ofenden por cualquier cosa, hasta por una mala interpretación Claro. de cosas que a veces uno las dice de manera involuntaria. Se dicen cosas de manera involuntaria o a veces se dicen por cosas que se tienen en el sentimiento, que no se quisieran decir pero salen Claro. y uno se ofende. Pero hay heridas a veces más profundas que vienen de familias, padres que abandonaron los hijos y esos hijos guardan esa herida por años, se sienten ofendidos por años. Y eso es una herida profunda. Quiere decir eso que la ofensa tiene tres dimensiones. Lo Sí. primero que es personal, Sí, quiere decir que me afecta a mí, sí, sí, sí. a algo que yo le doy valor, quiere decir que está en mi Exacto. esquema de valores, sobre lo cual alguien agredió, quiere decir que es personal. Segundo, tiene que ver con injusticia, ¿verdad? Sí, Algo que me dijeron, algo que me hicieron, que a mis valores, a consentimiento de mis valores, es injusto. No, yo no me merecía eso. Y tres, la tercera dimensión es profunda, exacto. que tiene que ver con la reacción donde me ataca esa ofensa y donde lo que se genera en mi ser, en mi corazón, que tiene que ver con que puede ser un desaire, Desaire, puede ser un maltrato físico o emocional, emocional, cualquiera de estas relaciones, una infidelidad. una infidelidad, o sea que hay diferentes razones por las cuales yo puedo pasar por una ofensa. Y la ofensa, definitivamente, como lo tomo personal, me genera una herida en mi corazón. Y esa herida en mi corazón, por naturaleza caída, es decir, la naturaleza humana y la naturaleza caída, nos lleva a qué? A buscar una revancha, ¿verdad que sí? Una Sí, venganza. hay orgullo ahí. Ujú. Hay una deuda. E inmediatamente consideramos que tenemos una deuda y que nos tienen que pagar esa deuda. ¿Cómo? Pues completamente contrario a lo que dice la palabra. Normalmente cuando hay una herida, se actúa de manera tal de que me voy a cobrar una venganza sobre esa herida. De una Exacto. manera muy natural, queremos que la otra persona Sufra igual que uno, ¿verdad? Ese sienta en dolor. nuestro corazón la misma herida, la misma ofensa que nos causaron a nosotros. Que es una de las muchas razones por las cuales en los matrimonios se generan muchos conflictos. Quiere decir, la ofensa es un elemento previo a que a generar una herida en el corazón. Exacto. Y normalmente la otra pareja, cuando está herida, lo que pretende es infligir otra herida. Y Para muchas veces así vengarse. empiezan las Ujú. conversaciones, ¿verdad que sí? Yo te Exacto. ofendo y tú me ofendes. Y jugamos con un juego, valga la redundancia, de quién ofende más alto. Exacto. Porque yo quiero que tú sepas exactamente lo que yo sentí en el dolor que tú me infringiste. Y ahí volvemos a la pregunta inicial. Ujú. ¿Por qué no podemos perdonar? ¿Por qué no podemos perdonar? ¡Wow! Sí. Nosotros tenemos que entender que
el no perdonar es una condición del corazón. Claro. Guardamos ese rencor. Hay una condición, como dijimos, de la naturaleza caída. Sí. Ahora, hay personas que no se dan cuenta que eso, de alguna manera, sigue trabajando en tu corazón. Y cuando una ofensa permanece mucho tiempo en tu corazón, Amanda, pasamos a otra etapa más profunda que se llama amargura. La amargura. Y cuando hay amargura es muy delicado porque a veces la amargura que sentimos nosotros se refleja en nuestras actitudes y afectamos a otros inocentes de que nos rodean. Claro. Una persona amargada afecta muchas veces la persona que infringió la ofensa. Vamos a suponer que alguien me ofendió a mí. Ni se entera que yo ando herida, que yo ando amargada. Y a lo mejor esa amargura te puede afectar a ti que eres mi esposo, puede afectar a mis hijos. Y voy a actuar al final, a lo mejor, como la persona que me hirió. Muchas veces paga quien no debe, el paga inocente. Quien no debe, eso es lo que las personas que están en mi entorno, que no tienen la culpa de la ofensa, sin embargo estoy cosechando la amargura que tú tienes. Exacto. Y me haces la vida difícil. Sí, y me estoy comportando como el que me hirió, te estoy hiriendo a ti. Entonces, con este caminar que estamos hablando de la ofensa, Amanda, y que la ofensa puede llegar a la amargura y que la amargura puede originar que nosotros paguemos con aquellos que no son los que inicialmente nos infringieron la ofensa, quiere decir que estamos maltratando a otras personas que están alrededor de nosotros. Sí. Entonces, eso es una de las razones por la cual nosotros debemos evitar dejar una ofensa y por lo cual no tenemos que dejar de pensar en cobrarnos esa ofensa y entrar en el proceso que se llama perdonar. De perdonar. Que es en griego, la palabra que se usa en griego para perdonar, que está en la Biblia, significa dejar de pagar una deuda, condonar una deuda. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Eso es una buena razón para perdonar, ¿verdad? No tener amargura. Claro. Y yo diría que la mayor de todas las razones por las que debemos perdonar es porque es un mandato. Es un mandato de Dios, pero los mandatos de Dios siempre bendicen nuestra vida. Claro que sí. Porque hay cosas, hay situaciones, hay circunstancias que impactan nuestra calidad de vida. Y cuando nosotros no seguimos el mandato de Dios, nuestra calidad de vida se deteriora también, independientemente de que seamos o no salvos. Es decir, que hayamos aceptado al Señor a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Quiere decir que solamente el concepto de perdonar per se trae sanidad a tu vida y trae un cambio de actitud en tu vida y trae un bienestar. ¿Sabes por qué, Amanda? Porque cuando nosotros perdonamos, liberamos una sustancia en nuestro cuerpo que se llama dopamina, que es un neurotransmisor, y que lo que hace la dopamina es que nos hace sentir felices, que nos hace sentir con una sensación de bienestar. Quiere decir que el perdón per se genera en la química de mi cuerpo y libera una sustancia que me va a hacer sentir bien, por lo cual como Dios diseñó este cuerpo y diseñó de manera tan especial y tan excelente nuestro cuerpo humano, creó las condiciones para que las decisiones que tomamos emocionales van a afectar nuestra condición humana, de nuestra condición emocional y también nuestra condición corporal. ¿Por qué? Es decir, que si no perdonamos, nos enfermamos. Definitivamente. Nos afecta la salud, ¿verdad? Claro. Una de las cosas que nos pueden pasar por no perdonar, Amanda, es la ansiedad. Sí. Y una ansiedad profunda puede llevarnos ¿a qué? A una depresión. A una depresión y a otra serie de enfermedades. Hay personas que le ha dado hasta úlcera, he sabido yo. Y eso también puede generar estrés. Y sabemos que el estrés, la famosa enfermedad de ahora, moderna, destruye nuestros órganos. ¿Quién se afecta primero? Nuestro sistema cardiovascular. Sí. La gente que sufre de mucho estrés, lo primero que adolece es depresión, de hipertensión o alta presión sanguínea,
que eso va a deteriorar nuestro sistema circulatorio, va a deteriorar nuestro corazón y por ahí seguimos al nivel de que empezamos a tener enfermedades y padecimientos que deterioran la calidad de nuestra vida y que pueden originar no solamente un deterioro en la calidad de la vida, sino hasta la muerte. Wow, qué interesante. Es decir Y que todo eso, Amanda, por falta de perdón. sí, quiere decir que perdonar nos beneficia a nosotros Definitivamente. directamente, ni siquiera al otro. Sí, Ayuda al otro, sí, por supuesto que sí, porque tú puedes restaurar una relación dañada. la falta de perdón nos encadena. Sí, ¿Y nos encadena qué? Al pasado. Cuando nosotros no perdonamos, cada vez que vemos a esa persona o nos recordamos la persona que nos ofendió en ese momento, o nos recordamos del evento o la situación donde fuimos ofendidos, volvemos a ese mismo momento mentalmente y sentimos muchas veces el mismo dolor que si tuviéramos ahí presente cuando a fue veces no inicialmente. queremos soltar, no queremos perdonar y entendemos que el otro no se merece el perdón. Y decimos, no, yo lo tengo que tener encarcelado, yo no lo voy a perdonar. Pero no nos estamos dando cuenta que los encarcelados somos nosotros, porque Claro. mientras no soltamos, estamos amarrados y estamos atados a eso. Eso es un ancla que nos llega al fondo. Que nos ¿Pero llega al al fondo de fondo. qué? Al fondo del dolor, que puede convertirse en ansiedad y en depresión. La falta del perdón nos lleva a lugares que no queremos estar. Y yo te pregunto, estamos hablando de perdonar a otras personas, pero a veces nosotros mismos nos culpamos tanto que nos encerramos en una falta de perdón a nosotros mismos. Claro, claro. Uno de los problemas que se ha detectado es que no nos perdonamos nuestros propios errores. Y también tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos. ¿Sabes por qué, Amanda? Porque Jesús, nuestro Señor, ya nos perdonó. Amén. Amén. Y si nos perdonó, no debemos recordar ese error que nosotros tenemos, porque para el Señor, como dicen, nuestros pecados, una vez nos arrepentimos y pedimos perdón, nuestros pecados que eran rojos carmesí serían convertidos blancos como la lana. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que automáticamente fueron borrados y no son tomados en cuenta. Ahora, si vamos a entrar, ese es el aspecto bíblico del perdón. ¿Verdad que sí? Exacto. Y es interesante saber que usted dirá, bueno, el Señor me perdona mis pecados. Sí, y es verdad, si voy de verdad con corazón contrito y humillado. ¿Qué pasa con las y hay un consecuencias arrepentimiento. de un pecado que yo haya cometido? Mantienen. Se mantienen, ¿verdad? Sí. Sí. Y te voy a dar un ejemplo, Amanda. Si yo fui infiel y en esa infidelidad tuve un hijo fuera del matrimonio, yo puedo llegar a los pies de Cristo, arrepentido, humillado, concrito, con un corazón concrito. Y Él me perdonará, si de verdad en mi corazón hay un verdadero arrepentimiento, ¿correcto? Sí, claro. ¿Pero el hijo se borra? No, claro que no. ¿Y eso pasó con quién? ¿Con David? Exacto. David de una infidelidad tuvo un hijo. Y su consecuencia fue peor porque hasta se le murió. Sí. Ahí hubo una consecuencia adicional que el Señor tomó una justicia que hizo. Exacto. Y que sabemos que nuestro Dios es justo. No tenemos que entenderlo, pero sabemos que es justo. Hay una soberanía de esa Dios. es la consecuencia que trae el pecado de una manera, vamos a decir, que es inevitable. Pero nosotros debemos, es una pregunta que te hago, nosotros debemos tratar de cobrarnos esa consecuencia. Es decir, nosotros provocarle una consecuencia a la persona que nos hizo daño. No. No, ¿verdad? Entonces no lo estaríamos perdonando, eso sería No, porque venganza. ya sería una falta de perdón, eso es venganza, claro que sí. Pero vamos a hablar un poquito del tema de qué no es perdón. Wow. A ver. Muchas veces usted le pregunta a alguien, dice, no, esa persona me hizo eso, pero yo lo perdoné. No, a veces dicen, no se merece el perdón. Primero dice, no, yo lo perdoné, pero cuando tú ves su accionar y las acciones que toma, te das cuenta que realmente no perdonó. Es que para perdonar hay que ser misericordioso, hay que dar cariño, hay que ser bondadoso, ¿verdad? Uh-huh.
de verdad hay que hacerlo de corazón el perdón. Hay una cosa importante, perdonar no significa olvidar. En la Biblia nos manda a perdonar. Exacto. Pero hay cosas que no tienen que olvidarse. Ahora, hay que tener cuidado de entender qué significa no olvidar. ¿Correcto? A ver. Si una persona, me voy a ir a un extremo, Amanda. Si una persona agrede a otra persona y le infringe una herida profunda, Sí. porque es violento, y esa persona pasa por un proceso de gravedad, pero esa gravedad pasa por un proceso de sanidad y sale de eso. Él está llamado a perdonarlo, ¿verdad que sí? Según la palabra. Claro que sí. Pero eso no quiere decir que se exponga a esa persona de nuevo y que le dé la confianza para que pueda hacer lo mismo de nuevo. Ganarse la confianza es otro proceso. Y aquí me voy a muchas situaciones que pasan dentro de los matrimonios en los hogares, Amanda. Si la pareja tiene problemas y en esas parejas hay violencia, ¿correcto? Sí. O el esposo agredió a la esposa o viceversa, cualquiera de las dos, como quieras verlo. Vamos a decir que el esposo agredió a la esposa porque es lo más común. La mujer puede perdonar al esposo, pero eso no quiere decir que se exponga a que se mantenga en violencia para que la vuelva a agredir y la vuelva a agredir. Si tú cada vez que perdonas olvidas esta situación y no se toman acciones para que esa agresión no se vuelva a producir y correctivos, tú puedes perdonar sin que se corrijan los elementos que lo originaron la ofensa. Nosotros estamos llamados a perdonar independientemente la otra persona no se arrepienta. ¿Y cuántas veces estamos llamados a perdonar bíblicamente? Bueno, 70 veces 7 le dijeron a Pedro. Así mismo. Y es simbólico. Pero lo interesante de eso, Amanda, es que estamos llamados a perdonar. Porque el perdón no depende de lo que haga la otra persona. El Señor no nos dijo, mira, dependiendo de lo que haga tu hermano, lo perdona. No le dijo, perdona. Hay que perdonar. Es un mandato, como dijimos ahorita. Y entonces ese perdón necesariamente lo que implica es yo borro la deuda. Exacto. Y al borrar la deuda, independientemente tú continúes con tu actitud o no, yo la borro. Me voy a proteger, porque no voy a permitir que tú sigas haciendo lo mismo. Pero no voy a guardar eso en mi corazón. Porque cuando tú guardas eso en el corazón, dijimos que puede tener muchas consecuencias. ¿Verdad que sí? Exacto. Esa ofensa dijimos que genera una herida, y esa herida, cuando se extiende y no se perdona, se va a convertir en raíz de amargura. Y cuando esa raíz de amargura profundiza cada vez más, deteriora tu vida a un nivel que es imposible que tú seas una persona que pueda vivir feliz. Cuando uno no puede perdonar, que uno está muy herido, la mejor forma es ir a los pies del Señor, ¿verdad? En oración. Sí. Cuando vamos a perdonar, muchas veces sabemos el mandato del Señor, pero estamos renuentes a perdonar. Sí, está la carne, ¿verdad? El sentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Amanda? Preparar nuestro corazón. Amén. Para poder nosotros sanar el corazón, porque está herido, tenemos que sanarlo primero para poder entonces tener una conversación y una interacción que sea adecuada para resolver el conflicto. Y me explico. En el matrimonio, muchas veces tenemos un conflicto, hombre y mujer, ¿verdad? Sí. Y ese conflicto hiere a uno de los dos. O puede ser los dos, pero vamos a suponer que sea uno solo de los dos. Y ese que está herido se va a retraer. ¿Qué pasa cuando la gente normalmente se hiere? Rompe la comunicación. Exacto. Y cuando rompe la comunicación, pues lógicamente hay una separación cada vez más emocional. Y esa separación emocional significa que cada uno de ellos se trata cada vez menos, se comunica menos, habla menos.
hasta que llega un momento en que parecen dos personas viviendo en un hogar bordante, o sea, en una pensión. Que es peligroso, ¿verdad? Es peligroso. Eso ¿Qué es una ocasiona relación, eso a la larga? un divorcio emocional. El divorcio emocional. Dos personas, una pareja que dura más de 6 meses sin una comunicación y un acercamiento, está llegando a lo que se llama, en el aspecto psicológico, el divorcio emocional. Que está a un pie del divorcio físico. Tú puedes inclusive no realizar el divorcio legal, pero ya estás divorciado desde el punto de vista de tu corazón. Tu corazón está lejos de tu pareja. ¿Y qué te puede ocasionar eso? Eso da pie a la infidelidad. Y aumentan las heridas. Y ya con la infidelidad ya vienen los problemas mayores. Y eso, la infidelidad, pueden venir las heridas y pueden haber consecuencias de esa infidelidad también, que no necesariamente van a borrarse, que pueden ser hijos. Entonces, definitivamente que el concepto del perdón es un tema fundamental en la vida de una persona. No importa quién haya originado la ofensa. Como tú dijiste anteriormente, podía ser algo que viniera de tus padres. Probablemente te trataron de una manera inadecuada. Podía ser por la burla de tus compañeros de escuela o tus compañeros del barrio. Sí, porque a veces traemos heridas desde la niñez, ¿verdad? Y no solamente eso, Amanda, en los matrimonios. A veces hay esposos o esposas que se burlan mutuamente o que uno hace la burla hacia el otro. Y la burla puede venir de cualquier área, de familiares cercanos, de hermanos. Y eso genera una ofensa y afecta ¿qué? La autoestima. De hecho, en Noruega se hizo un estudio, Amanda, sobre niños a nivel escolar, donde se le enseñó la terapia del perdón. Y se pudo demostrar que esos niños tenían una mejor calidad de vida y una mayor autoestima que aquellos que no ejercían el perdón. Wow, qué interesante. Pero ¿y si no nos piden perdón? ¿Cómo manejamos entonces el perdón? El perdón no depende del otro. Del otro. El perdón, si tú me hiciste algo a mí, Amanda, el perdón depende de mí, no de ti, ni de lo que tú hagas. Porque el perdón es una gracia, se da por gracia. Que nos da el Señor, sí. Y como dice el Señor en su palabra, de hecho, si te vas a Lucas, a la oración que nos enseñó, el modelo de oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó, que se le llama el Padre Nuestro, se le dice el Padre Nuestro. Una parte de esa oración dice: perdona mis ofensas, así como también yo perdono a los que me ofenden. Quiere decir que, de hecho, establecido está en la Biblia, en las Escrituras, que yo debo perdonar al que me ofende porque el Señor me perdonó a mí. Por gracia, y dice, independientemente de que no nos pidan perdón, ¿verdad? Y el Señor te perdonó a ti, me perdonó a mí por gracia, sin merecérnoslo, ¿verdad que sí? Sí. Entonces dice también la palabra que darás por gracia lo que por gracia recibes. Si yo recibo un perdón por gracia, quiere decir, me dio el Señor un perdón sin merecérmelo, lo mismo tengo que aplicar de dar un perdón. Si tú me ofendiste, tengo que perdonarte a ti, aunque tú no te lo merezcas, a mi entender. Y eso trae algo a colación importante, Amanda, que es un tema muy reincidente en las parejas. Muchas esposas o esposos dicen: yo no voy a perdonar a mi cónyuge porque él no se lo merece o ella no se lo merece. ¿Qué tú piensas de eso? Qué duro. Que ahí hay orgullo. Y no tiene que ser, pues tú lo acabas de decir, no es por lo que se merezca, es porque lo tenemos que dar por gracia. Darlo por gracia como Dios nos perdona. ¿Quién no nos ha perdonado a nosotros, el Señor? Tú sabes los pecados que uno comete. Y el Señor que ha cometido y que seguirá cometiendo, lamentablemente, porque no somos perfectos. Sin embargo, el Señor siempre tiene la gracia de perdonarnos. Y nosotros, qué mejor modelo que el Señor, ¿verdad? Para aprender que tenemos que perdonar por gracia también. Y no porque el otro se lo merezca. El Señor nos perdonó y nosotros no nos lo merecemos. Bueno, eso está clarísimo. No lo merecemos. Mira, Amanda, pero es importante esto en la relación de parejas.
Y es importante esto en la relación con nuestros hijos y los padres con los hijos con los padres. Hay que aprender a perdonar. No se puede vivir en una vida cargando la pesadez de la falta de perdón. Hay muchos adultos que cargan dolores, heridas de sus padres porque los abandonaron y cosas más fuertes. Chicas que han sido violadas por sus padres y que viven una vida que no pueden llevar una buena relación matrimonial porque guardan esa herida y deben perdonar. No es fácil, pero debe haber un proceso de sanación, y de sanar el corazón. Qué bueno que traes eso. Hay heridas que impactan de manera muy profunda nuestro ser. Claro. A veces, primero tenemos que perdonar, pero también muchas veces ese tipo de herida que tú dices necesita un manejo terapéutico. Sí. Porque han dejado heridas tan profundas que necesitan a veces un acompañamiento de un profesional de la conducta para salir de eso. Sí. Hay personas que no lo necesitan y que sencillamente pueden hacer el proceso solo. Dios... Si lo ponen en manos del Señor, pues. Sí, pero hay temas que a veces no sabemos cómo manejarlo y necesitamos a alguien que nos acompañe. Qué bueno que sea un profesional de la conducta, que sea creyente, para que nos pueda llevar por el camino de la sanidad espiritual y poder nosotros estar liberados. Quiere decir que, como tú decías, la falta de perdón nos encadena, somos esclavos. Y muchas veces creemos, como tú dijiste, que cuando no perdonamos a alguien lo tenemos encarcelado, ¿verdad que sí? Exacto. Pero la realidad es que nosotros estamos encarcelados. Somos nosotros los encarcelados, sí. Porque cada vez que vemos a esa persona nos revive todo. O cada vez que traemos de nuevo a nuestras mentes la situación que pasó, también nos duele una y otra vez. Ahora, sepamos claro que el perdón es una decisión que yo tomo. Amén. Y que debo ir, cuando no me sienta preparado para el perdón, ¿qué debo hacer, Amanda? Debo buscar la dirección de nuestro Padre Celestial, derramarnos a sus pies y orar. Y hablar con nuestro Padre, decirle, Señor, yo tengo una falta de perdón en mi corazón. Tengo una falta de perdón, no quiero perdonar lo que me dice el corazón, pero yo sé que debo perdonar, sé que eso me va a liberar, sé que eso me va a sanar, sé que me voy a sentir mejor. Señor, trabaja mi corazón, sana mi corazón. Sí. Para que yo pueda salir de ese pozo tan profundo que es la falta de perdón. ¿Y qué podemos hacer cuando ya la persona por la cual tenemos la herida ya no existe? Digamos que un padre que nos dejó heridas, pero el padre falleció, un padre que nos abandonó y no podemos ir a decirle que lo perdonamos para liberarnos. ¿Qué hacemos con eso? Normalmente tú puedes hacer una carta, porque lo importante es desahogarte lo que tienes ahí, escribirlo, y escribir una carta para descargar emocionalmente lo que sientes. Sí. Y lo que tú hubieras querido decirle a esa persona que no está presente. O hablarlo con alguna otra persona. O hablarlo con otra persona que tenga la madurez y que entienda el proceso que está haciendo un medio a través del cual esta persona está descargando toda esa frustración, toda esa herida, la está drenando a través de este proceso y tiene que entenderlo, tiene que saberlo. Hay que tener mucho cuidado cuando vas a utilizar una persona para ese proceso, Amanda, porque una persona que no entienda y conozca ese proceso te puede hacer daño si no lo sabe manejar bien. Así es. Por eso recomendamos que sean personas con madurez espiritual, pastores en iglesias o psicólogos cristianos. Y nuestra iglesia está para eso, puede ayudarlos en eso. Si tienen falta de perdón de cualquier familiar, de cualquier persona, de cualquier amigo, algo de la niñez, busque de Dios, busque de una ayuda espiritual. En la iglesia Buenas Nuevas tenemos personas que pueden ayudarlo y vamos a poner los teléfonos, ¿verdad?, al pie para que si quieren llamar y buscar ayuda de perdón. Siempre recomendamos el perdón, es un mandato de Dios. La palabra nos dice que debemos perdonar, que debemos ser misericordiosos con el otro, pero sepamos que somos los primeros bendecidos y los primeros beneficiados cuando perdonamos, ¿verdad?
Sí, y yo creo que es importante que mencionemos unos 5 puntos que nos pueden ayudar a perdonar. A ver. Lo primero es entender que perdonar no significa que cuando perdonamos estamos haciendo entender que lo que nos hicieron estaba bien. Eso es importante, sí. Perdonar no está validando la acción incorrecta que actuó sobre nosotros. Lo que hemos decidido es no permitir que esa acción incorrecta se aloje en nuestra memoria y en nuestro corazón de manera tal que impida que nosotros podamos ser felices. Exacto. Sí, Entonces, no es comportarnos como si nada hubiese pasado, decirle todo está bien y dejarlo así, ¿verdad? ni decir que eso porque te perdoné no significa nada, porque puede ser que se entienda que por el hecho de que yo lo estoy perdonando, lo que le estoy demostrando a la otra persona cuando lo perdono, que es una justificación para no perdonar, es que lo que él me hizo no importa, no hizo nada. Sí. ¿Qué Incluso significa le está eso? dando pie al otro de que lo pueda repetir, ¿verdad? Y no solamente eso, sino lo que está significando es, yo no lo puedo soltar porque si lo suelto, él no va a sentir lo que yo sentí y va a querer seguir haciendo lo mismo. No, eso no quiere decir eso. Usted perdona, mira, lo que me hiciste no estuvo mal, no estuvo bien, nada bien. De hecho, me dolió, me causó una herida en mi corazón, fue ofensivo, pero yo he decidido perdonarte. Que es la posición correcta. Sí. No le estoy dando aquiescencia. Lo número 2, los beneficios de perdonar también implica un cambio en mi actitud, en mi estado de ánimo. Voy a ser una Claro, persona, vivimos con gozo. voy a vivir más en paz, más calmado, más tranquilo, porque no hay nada que me atormenta. La falta de perdón atormenta al ser humano. Entonces ese es el segundo elemento. A perdonar tenemos que saber también que va a traer algo positivo a mi conducta, a Hay mi estado personas de que ánimo. viven con una actitud siempre como agresiva. Sí. Y es por eso, porque siempre están heridos, siempre están Esos son los ofendidos, amargados. amargados, cuando ya lo llevan a amargura. Cuando ya tienes ¿verdad? una raíz de amargura, que la Sí. palabra habla de eso, de la raíz de amargura y lo peligroso que es la raíz de amargura. Sí, sí, sí. También tenemos que saber que seamos comprensivos. Tenemos que ser comprensivos. ¿Por qué? Porque así como, hablando dentro del ámbito del matrimonio, mi cónyuge me hirió o me ofendió, así también yo lo he hecho. Entender que cometemos errores también, a veces conscientemente, otras veces inconscientemente. Es independiente si es consciente o inconscientemente en el sentido de que es un error sea el que sea y que todos somos pasibles de errores. Tenemos que entender eso también, la importancia de saber que todos cometemos errores. Hoy yo perdono, pero también a mí me han perdonado de mis Amén, errores, así ¿verdad que es, sí? así es. Empezando por el Padre Celestial y siguiendo por aquellas personas que están contigo. Tu El esposo, tu poder del esposa, perdón tus es hijos. divino. Es hermoso el poder del perdón. Sí, y también otra cosa importante para aplicar el perdón que es ser razonable. ¿Qué significa ser razonable, Amanda? Muchas veces nos ofendemos por muchas cosas y a veces no tienen el peso para hacer una ofensa. Somos muy hipersensibles. Sí. Somos, en ese sentido, empezamos a ser irrazonables. ¿Por qué? Porque cualquier cosita de ella nos perturba y nos ofende. No podemos ser tan sensibles. Tenemos que ser más razonables, entender que hay acciones y actuaciones que muchas veces no tienen el propósito de ofendernos y que nos ofendieron por nuestra susceptibilidad, por nuestra Hay gran personas hipersensibilidad. que ofenden de manera involuntaria y a veces ni cuenta se da que ofendieron. Sí, claro. Y a veces hasta por malas interpretaciones. Y eso termina muy fácilmente con una aclaración y diciendo, Una buena bueno, comunicación. y diciendo, mira, haces aquiescencia, haces hacer entender a la otra persona que eso te ofendió. Y número 2, saber que no me gusta que esto pase, por favor, no me hace sentir bien, eso me ofende, no lo vuelvas a repetir. Y ahí terminó todo, no hubo ni un conflicto. Sencillamente salimos los dos fortalecidos en el proceso
Y no solamente eso, sino que no va a volver a repetirse porque aunque lo hice de manera inconsciente, ya estoy consciente de que eso no te agrada. Exacto, perfecto. Es increíble, Amanda, las veces que en el matrimonio las parejas se ofenden unas a otras, muchas veces de manera inconsciente. A veces hasta sin palabras, Viriato. Sí, con Con acciones. una acción. Me levanté cansado, fui directamente al baño, te pasé por el lado, no te di los buenos días y ya tú te quedas el día entero ofendido y llega la noche y estamos bravos y uno sin saber por qué. Y es simplemente de manera inconsciente, ¿verdad? No me di cuenta que podía estarte ofendiendo cierta actitud. Entonces hemos visto a través de lo que hemos conversado hoy la importancia de lo que es el perdón. Amén. El beneficio que tiene el perdón, porque inclusive nos ayuda en el estado de ánimo, libera estrés, nos hace sentir en calma, confiado, en paz, y sobre todo que no tenemos nada pendiente con nadie. Y ¿sabes qué, Amanda? Esa libertad que se siente cuando uno perdona. Sí, fíjate, cuando dentro del matrimonio los esposos, uno de los esposos está ofendido y el otro por alguna razón lo ofendió, sea consciente o inconscientemente, es intrascendente la forma que fuere. ¿Qué pasa con la persona ofendida? Que cada vez que ve a la otra persona que lo ofendió, le revive. Imagínate eso dentro del contexto del hogar, lo que significa vivir en medio de una guerra. Sí. Incluso a veces que los hijos lo ven. Que los ven. Y algo importante es que a veces los padres creemos que a los hijos no debemos pedirle perdón, porque los hijos tienen que obedecernos y que si cometimos un error con el hijo, lo dejamos así pasar porque si le pido perdón estoy a lo mejor pareciendo como que no estaba seguro de mi comportamiento y me puede faltar el respeto. O mi autoridad. O mi autoridad, esa es la palabra correcta. Y a los hijos hay que pedirle perdón cuando uno comete errores. Si un padre no le pide a su hijo perdón cuando cometió un error, no le está enseñando a su hijo a perdonar. Así es. Se aprende modelando la conducta. Exacto. Porque hemos visto eso, casos de padres que dicen, no, si yo cometo un error con mi hijo, yo me quedo callado porque después pierdo la autoridad en él. Y es tan bonito cuando usted le pide perdón al hijo, la madurez, es más respetado. Hemos visto que los padres son más respetados por los hijos cuando los hijos ven que papá le pidió perdón, que le dio ese ejemplo, que le dio esa importancia al hijo de saberle pedir perdón. Y aumenta la confianza. Aumenta la confianza. La confianza en el ámbito familiar, la relación en el ámbito familiar. La autoridad no significa que yo sea injusto. Que no sea injusto ni que eres perfecto tampoco. Ni que soy perfecto. Nadie es perfecto, solo Nadie Dios. Es perfecto. Es decir, si uno como padre también comete un error, castigó, regañó, cualquier cosa que sea a un hijo de manera injusta, debe pedirle perdón. Wow, el tiempo vuela. Amanda, llegamos al final. Sí, veo que sí. Vamos a orar antes de despedirnos. Vamos a orar y a pedirle al Señor, ¿verdad? Que haya perdón. Corazón, aquellos que nos están viendo en este momento, quisiéramos que el Señor toque su corazón y tome la oportunidad para hacer este proceso, esta oración con nosotros, que va a permitir sanidad en su corazón y pueda perdonar y soltar aquella carga que está ahora mismo trabajando y constriñendo sus corazones. Así que perdonarse uno mismo. Claro. Así que inclinamos nuestro rostro y decimos, Padre bueno, bendito Señor, en el nombre de nuestro amado Jesús, en el nombre de tu Hijo, mi amado Padre, venimos a ti a pedirte que seas tú, mi amado Señor, que conoces lo que está pasando en el corazón de cada uno de nosotros, sobre todo aquellos que nos están viendo en este momento. Y tú conoces cuál es el estado, la situación, la herida, la ofensa o la amargura que está sufriendo ese corazón en este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que tú llegues a ese corazón con un ungüento de sanidad derramado sobre los corazones, Señor, produciendo
y cerrando esas heridas para que se conviertan en cicatrices que desaparecerán con el tiempo a través de la actitud que debemos tomar para perdonar a aquellos que nos ofenden. Que podamos entender, Señor, que el perdón no tiene que merecerlo aquel que nos ofendió, sino que es algo que yo doy libremente, por gracia. Es un regalo que sale de mi corazón para aquel que nos ofendió en un momento determinado. De manera tal que seamos libres, Señor. Liberados de la carga, de la falta de perdón, del rencor, del odio que pudiera estar en nuestros corazones en este momento por lo que nos han hecho en el pasado. Padre, amén, te pedimos que des convencimiento en cada uno de nosotros, que traigas a la memoria también aquellos temas que probablemente en este momento no me acordaba, que están pendientes de perdón, para que puedan ser perdonados de manera consciente. Pon el querer como el hacer y la voluntad para que podamos dar este paso, Señor, y ser sanos a través del poder de tu amor, para que podamos nosotros ejercer el amor en aquellos que nos ofendieron. Porque tu palabra dice que amemos a aquellos que no son nuestros amigos. Porque en el amor hay libertad. Y el amor abundante que tú llegas a nuestras vidas y que traes a nuestro corazón, podamos utilizarlo para bendecir a otras vidas que pudiéramos pensar que no se lo merecen, pero que así como tú nos perdonaste y nos amaste, sin merecernos, lo vamos a hacer de la misma manera con aquellos que han faltado ante nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor. Sabemos que tú tienes el poder y que tu voluntad es la de sanar para hacer las transformaciones en aquellos que nos están escuchando en el día de hoy. Para que sea hecha esa obra, Señor. Lo creemos y sabemos, confiamos y tenemos la esperanza de que lo harás. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en el día de hoy. Bendecimos su vida, bendecimos su hogar. Amén. Y sobre todo le pedimos que si te gustó, dale like. El like. Y te esperamos en una próxima emisión de este podcast Hablemos de la Familia. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.